Hola, ¿qué tal, alumnos? Estamos en un nuevo video sobre las medidas de dispersión, pero ahora para datos agrupados, en una tabla de distribución de frecuencias, como lo pueden ver en este ejemplo. En el ejemplo número 1 me pide determinar la desviación media, la varianza y la desviación estándar de la siguiente distribución de frecuencias. Aquí tenemos esta tabla con los intervalos de clase. Aquí tenemos los límites inferior y superior de cada uno de los intervalos. En la segunda columna tenemos las frecuencias. Entonces, lo que necesitamos primero es determinar la marca de clase que la vamos a ocupar para estas tres medidas de dispersión. Recordemos que la marca de clase la obtenemos sumando los límites inferior más superior y dividiendo entre 2. Vamos a ver este pequeño ejemplo. Para la primera marca de clase, m va a ser igual a 2 más 4, que son los límites, dividido entre 2. La primera marca de clase sería entonces 6 dividido entre 2, que va a ser igual a 3. Entonces el primer resultado sería 3. Y utilizando esta misma fórmula o este mismo principio, vamos a calcular las demás. Marca de clase va a ser igual a 5 más 7 dividido entre 2. 5 más 7, que sería 12, dividido entre 2, y esto va a ser igual a 6. Muy bien, utilizando estas mismas fórmulas que acabo de explicar en estos dos primeros ejemplos, de esa misma forma vamos a utilizar y calcular las demás marcas de clase. En el siguiente sería 8 más 10, que serían 18, 18 dividido entre 2, que sería 9. 11 más 13, que serían 24, 24 dividido entre 2, que sería 12. Siguiente, 14 más 16, que en total sería 30, y 30 entre 2 sería 15. Para el siguiente sería 17 más 19, que sería 36, y 36 dividido entre 2, 18. Y es así como tenemos la tercera columna, que es la marca de clase. Para la siguiente columna sería f por x, es decir, lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Es una simple multiplicación, así es que ahora decimos que 2 por 3 sería 6, 4 por 6, que sería 24, 5 por 9, que sería 45, 3 por 12, que sería 36, 2 por 15, que sería 30, y 1 por 18, que sería 18. Y es así, ahora como tenemos aquí cada uno de los resultados de esta columna, ahora lo que tenemos que hacer es hacer la sumatoria de los resultados de f por x, que la sumatoria nos da 159, es la sumatoria. Y bien, ahora lo que tenemos que hacer es, para poder utilizar las siguientes columnas, tenemos que calcular lo que es la media, recordando que la media es el resultado de esto dividido entre el número total de datos. Es así que la media va a ser igual a la sumatoria, que es 159 dividido entre el número total de datos, que en este caso el número total de datos es 17. Y esto va a ser igual a 9.35. 9.35, que este dato lo vamos a ocupar para poder resolver nuestra siguiente columna. Para la siguiente columna, esta columna es para calcular lo que es la desviación media de los datos agrupados. Obsérvese aquí que la fórmula es frecuencia multiplicado por el valor absoluto de la marca de clase menos la media. Vamos a sustituir. En este caso sería la frecuencia del primer intervalo de clase, que sería 2, multiplicado por la marca de clase, que en el primer intervalo es 3, menos la desviación, la media aritmética, que en este caso sería 9.35. Y bien, así vamos a ir llenando cada uno de los datos. Muy bien, continuando con nuestro problema, en esta columna
que es la que me va a permitir poder calcular la desviación media, recordemos que la fórmula para ello es frecuencia de clase multiplicado por el valor absoluto de la marca de clase menos la media. Recordemos que la media ya la habíamos calculado, que esta nos dio 9.35. Entonces básicamente lo que se va a hacer es ir sustituyendo en cada una de las filas. Primero la frecuencia de clase, que es 2, aquí está este 2, multiplicado por el valor absoluto, aquí está el valor absoluto, de lo que es la marca de clase, que es 3, menos lo que es la media, que repito, la media ya la habíamos calculado, que es 9.35. Haciendo la resta y multiplicando, el resultado de la resta por 2 nos da 12.7. De la misma forma se va a hacer en las demás filas. En la siguiente fila, la frecuencia de clase es 4, aquí está ese 4, que es este de aquí, multiplicado, dice la fórmula, por el valor absoluto de la marca de clase, que es 6, menos la media, que es 9.35. Y el resultado de esto nos da 13.4. Y así vamos a continuar por la demás. La siguiente sería 5, que es la frecuencia de clase, aquí está, multiplicado por el valor absoluto de la marca de clase, que es 9, menos la media. El resultado de esto es 1.75. Entonces, la sumatoria de cada una de estas filas nos da 55.75. Y vamos a recordar la fórmula general para calcular la desviación media de una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, como lo es la siguiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es la sumatoria de la frecuencia de clase multiplicado por el valor absoluto de la marca de clase menos la media, todo esto dividido entre el número total de datos. Y esto va a ser igual a, esta parte de la fórmula es esto que acabamos de calcular, 55.75. Y esto dividido entre n, que es el número total de datos, que en este caso es 17. Y entonces ya nada más la división de 55.75 entre 17 nos va a dar 3.28. Y eso sí, como acabamos de calcular, la desviación media para una tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. Ahora vamos a calcular la varianza para esta tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. Para ello vamos a seguir a continuar con la siguiente columna. Aquí tenemos la formulita que tenemos que utilizar, que es frecuencia de clase multiplicado por la marca de clase menos la media, y todo esto elevado al cuadrado. Bien, vamos a hacer la primera sustitución del primer intervalo de clase, que en el primero la frecuencia nuevamente se repite, que es 2, y lo vamos a multiplicar por, paréntesis, x, que vendría representando la marca de clase, que es 3, menos la media, que ya habíamos calculado la media, es 9.35, y esto elevado al cuadrado. Bien, así como hicimos esta sustitución, vamos a ir haciendo las demás filas, que en la siguiente fila la frecuencia de clase sería 4, multiplicado por la marca de clase, que en este caso sería 6, menos la media, que es 9.35, elevado al cuadrado. Para la siguiente sería 5, la frecuencia de clase, multiplicado por la marca de clase, que en este caso es 9, menos 9.35, elevado al cuadrado. Y así vamos a continuar con los demás intervalos de clase y poder completar las siguientes filas. Bien, ya tenemos aquí la última columna llena, así como lo había explicado. Entonces, la sumatoria de todos estos resultados, aquí la tenemos en la última fila, nos da 285.8825. Vamos a recordar la fórmula para poder calcular la varianza para una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. La varianza va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia multiplicado por la marca de clase menos la media al cuadrado, y todo esto dividido entre n, que es el número total de datos. Bien, pues vamos a sustituir esta fórmula.
Obsérvese que la parte superior de la fórmula es esto que ya acabamos de calcular. Sustituimos, que sería 285.8825 dividido entre n, que es el número total de datos, que en este caso son 17. Bien, y la división de esto nos va a dar igual a 16.816. Y es así como acabamos de calcular la varianza para una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Ahora bien, lo único que tenemos que hacer para poder calcular la desviación estándar, recordemos como lo hicimos en los datos no agrupados, simplemente será despejar la S y el exponente cuadrado lo vamos a despejar haciendo una raíz cuadrada. Por lo tanto, la desviación estándar S va a ser igual a la raíz cuadrada de este resultado, que es 16.816, que esto va a ser igual a 4.1. Y es así como hemos calculado la desviación estándar, que es esta, y la varianza para una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Es así, amigos, como acabamos de calcular estas tres medidas de dispersión, que es la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Espero que te sirva este video que acabamos de poner a tu disposición. Simplemente lo único que te pido es que te suscribas a mi canal de Alex Mathematics y le des like y pongas abajo tus comentarios para cualquier otro video que te gustaría y poder desarrollar más material y ponerlo a tu disposición. Hasta hoy, espero que lo hayas disfrutado, que le hayas entendido y nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho.